Vamos con más entrevistas que tenemos listas a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con la investigadora de incendios, Priscila Marín. Ella es del Cuerpo de Bomberos y vamos a conversar sobre los números, los incidentes durante este 2024 presentados en por diferentes emergencias que se han presentado y que ha atendido el Cuerpo de Bomberos. Priscila, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Priscila, bueno, ¿cuál es el balance de incendios estructurales hasta esta fecha? Ok, vamos a ver, al día de hoy exactamente, el Cuerpo de Bomberos ha atendido emergencias por fuego, 16.766 emergencias. De esos, 947 emergencias han sido incidentes en estructura, un dato realmente relevante. ¿Cuántas por estructuras? ¿Otra vez? 947 incendios en estructura. Y de esa cantidad, el Cuerpo de Bomberos ha investigado aproximadamente 115 incendios. ¿De qué depende que se investigue un incendio estructural o no? Bueno, hay varios parámetros que nosotros tomamos en cuenta, entre esos los incidentes, por ejemplo, cuando hay fallecidos, esos sí hay que investigarlos. Tenemos otros parámetros, por ejemplo, la cantidad de metraje que se quemó de la estructura. Algunos casos cuando tienen póliza, cuánto es la afectación también de eso ya es un porcentaje que tenemos predeterminado, porque bueno, sería un poco imposible, por así decirlo, poder hacer la investigación del 100% de los incendios que se dan en el país, pero entonces por eso tenemos unos parámetros establecidos que básicamente es digamos, en época lectiva, por así decirlo, en la época en que los colegios, escuelas estén funcionando, si hay incidentes en este tipo de ocupaciones o de estructuras, nosotros los atendemos, y en casas de habitación, sí cumple más que todo con ese parámetro que te digo que ya tenemos establecido acá directamente en la Unión. ¿Cuántas personas han fallecido hasta el momento, producto de incendios estructurales? En este año llevamos 14 personas, lamentablemente, 14, confirmadas. sumada la de Barba de la semana anterior. Sí, señor, correcto. Ujú. Priscila, buenos días. ¿Qué han Buenos días. detectado en la mayoría de los incendios? ¿Por dónde fue la tendencia este año de qué fue el inicio del incendio? Ok, lamentablemente las estadísticas de los últimos años, puedo decir que los 5, incluso 10 años, siempre ha sido como repetitivo el mismo tema y atañe a los fallos en sistema eléctrico. Tal vez los ticos tenemos la costumbre o la mala costumbre más bien de que hacemos una instalación, construimos una casa o incluso hacemos un negocio, tal vez contratan un ingeniero eléctrico, se hace la instalación, todo el sistema, pero después con los años no se vuelve a revisar. Además de eso, tal vez hacemos algún añadido a la estructura y no tomamos la previsión de que la parte eléctrica también tiene que ser estudiada, que tienen que hacerse cálculos para saber cuántos aparatos más se van a conectar, sino que lo que hacemos es sobrecargar el sistema y básicamente fallos en el sistema eléctrico y fallos en aparatos son las dos causas que ahorita van en primer lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda el Cuerpo de Bomberos en esta época navideña, producto de instalaciones eléctricas, especialmente para aquellas viviendas que eh, están muy iluminadas, que tienen una gran carga de instalaciones eléctricas en un mismo toma corriente? Con tal de iluminar la casa, a veces la gente pues puede ser que no tome las precauciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, en realidad serían muchas, porque bueno, aunado a esto te comento también que ya en lo que llevamos, digamos, de noviembre y diciembre, ya el Cuerpo de Bomberos ha atendido 5 incidentes, 5 incendios que están relacionados directamente con luces navideñas. Ujú. Entonces, nosotros sí nos enfocamos mucho, bueno, en asegurarnos de que la instalación en general cumpla con el Código Eléctrico Nacional, y lo que te acabo de mencionar Claro. anteriormente. Si vamos a utilizar luces o extensiones navideñas, preferiblemente que sean certificadas por un laboratorio de tercera parte. Hay algunas que son identificadas por unas siglas que son muy significativas, UL o FM, por ejemplo. Ujú.
claro, si nos podemos saber, estas luces, hay algunas incluso que ahora ya vienen como de tipo bombillo LED, que son un poco más seguras, hay algunas que incluso son de batería para que no se tengan que conectar al sistema eléctrico. Eh, Vamos a ver, lo que mencionaste de no sobrecargar los circuitos, normalmente lo que suele hacer las personas es que, como lo dije, que compran varias series de luces, digamos Ujú. de 100, porque Sí. no les alcanza, quieren decorar todo y lo que hacen es que compran una extensión y todo lo conectan a esa misma extensión. Esta extensión también tiene que ser certificada. Eh, bueno, no realizar empalmes o uniones, por así decirlo, ¿verdad? Caseras entre las mismas instalaciones navideñas. Ujú. Si van a utilizar, por ejemplo, árboles, el típico árbol natural de ciprés, el árbol debe de estar, no puede estar seco, tiene que estar sembrado preferiblemente en una base que tenga agua o que tenga tierra, pero hay que estarlo hidratando igual, porque el ciprés al empezar a secarse y las lucecitas al estar ahí calientes 2, 3, 4, 6 horas, o hay Ujú. personas que lo dejan durante toda la noche, ese calor, esa transferencia de calor que hacen las luces, y combinado con el ciprés, que es un material combustible, es donde puede hacer que se haga un incendio. Entonces, esta parte también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, evitar sí utilizar velas o candelas, eso nosotros de todos modos no es solo por la época navideña, en cualquier momento pues no lo recomendamos la utilización de velas o candelas. Y preferiblemente si usan el árbol, asegurarse de desconectarlo en la noche. Solemos hacer mucho de dejar las lucecitas prendidas como también para que los vecinos lo vean, pero sabemos que eso ha causado incidentes. Eh, ¿Qué más podría decirte? Ujú. Bueno, Quería hacerle una consulta sobre eso de el árbol de ciprés seco. Hay gente que ujú. acostumbra ya con las luces colocadas y demás, con estos famosos atomizadores, rociarlo de agua al árbol para que no se seque, efectivamente. ¿Eso es recomendado? ¿Puede causar algún problema, algún circuito en la propia instalación, por más que que el tomacorriente esté en otra parte? Es mejor no hacerlo. Sí, es mejor no hacerlo. En realidad, lo correcto sería que usted riegue el árbol desde la raíz y no, como dices, rociándolo, ya sea agua o cualquier otro producto, ¿verdad? Ujú. Porque esto no sabemos bien el estado de las luces, aunque las luces sean certificadas, pues es evitar como esa oxidación, esa humedad que puede generar un cortocircuito. Entonces, sí, lo recomendable es regar el árbol desde la raíz o desde donde lo tengamos Ujú. plantado. Sí, con respecto a esto, Priscila, la vez pasada hablaba con un personero de bomberos y siempre, y hacemos una pregunta ahora, ¿qué se puede hacer en caso de que algo sucedió, en caso de que estamos en la casa, ejemplo, Dios quiera que no, Dios quiera que no, por Ujú. ejemplo, mañana estamos en la cena familiar y vemos que saltan chispas, que hay algún tipo de cortocircuito, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí, sabemos que hay que llamar al 911. Eso es por estándar, que es lo primero que hay que hacer. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera que la gente pueda como intentar ayudar o apagar? ¿O es mejor salir de la casa de una vez? Ok, vamos a ver, en esto hay varias cosas importantes. Eh, Número uno, a menos que sea un conato de incendio que apenas esté iniciando algo mínimo, uno podría intervenir, pero esto siempre y cuando uno, por ejemplo, a mano tenga un extintor o un método con el que usted pueda apagar ese fuego. Pero normalmente en las casas de los costarricenses no tenemos algún método para poder apagar, entonces lo que nosotros recomendamos es lo que llamamos los pasos MEL, que sería Ujú. M de mantener la calma, E de evacuar y Ujú. L de llamar al 911. Entonces, primero intentar alertar a los ocupantes de la vivienda, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde compartimos con nuestros familiares o si vivimos, por ejemplo, en un complejo de apartamentos, entonces alertar o llamar a los otros vecinos indicándoles que hay fuego y que deben evacuar.
y desde afuera entonces ya uno llamar al 911. Es lo recomendable en este caso, en realidad en cualquier momento. Cuando un incendio, por ejemplo, es en la noche, ya como que la situación se complica un poco más porque obvio, pues estamos adormecidos, uno no está con sus 5 sentidos en ese momento al 100%. Entonces, lo recomendable por eso es la parte otra, que es del plan de emergencia familiar que hemos venido recalcando en los últimos tal vez 4 años, que tengamos a mano nosotros las llaves siempre en el mismo lugar, que cuando nos vamos a dormir, las llaves siempre van a dormir también en el mismo lugar para saber que si hay una emergencia, sobre todo de noche o cuando puede ser que se vaya la luz de día, pero que se vaya la luz, que tengamos a mano las llaves. Por ejemplo, deberíamos de tener en la casa un extintor portátil, una lámpara de emergencia. Claro. Las viviendas deberían de contar con detectores de humo. Si cocinamos, por ejemplo, con gas LP, los cilindros deben de estar fuera de la casa. Todo esto son como esas recomendaciones generales que nosotros siempre damos para evitar justamente. Pero si estamos en presencia de una emergencia, lo mejor son los pasos que te recomendé al inicio: mantener la calma, evacuar y alertar a los ocupantes, y ya cuando uno está fuera de la estructura, entonces llamar al 911. Perfecto, Priscila, muchas gracias por la atención, le deseamos una feliz Navidad, un feliz año, y gracias por todo el trabajo que hace desde el Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias, muy amable, buen día. Priscila Marín es investigadora de incendios del Cuerpo de Bomberos. Hacíamos con ella un recorrido por los incidentes, la cantidad de incidentes que se han presentado durante este año. Ya nos daba el dato de emergencias por fuego